venir acá a mi programa y estar en vivo, con la entrevista en vivo, que, o sea, yo estuve ya anticipando que íbamos a tratar, más que nada lo ibas a tratar vos, porque acá el analista político sos vos, el tema de la coyuntura política de nuestro país. A mí me interesa saber, y a quien está del otro lado, a los oyentes, ¿cómo ves, cuál es tu mirada sobre, y tu opinión también sobre cómo estamos? ¿Cómo estamos y hacia dónde vamos? En virtud de dónde venimos, ¿no? Siempre es sí, medio, el camino es así. Sí, en realidad es de dónde venimos, ¿no? Un hecho histórico, pero que después vamos en todo caso a revisar. La situación del presente es muy complicada, muy complicada, porque, se ha llegado al poder con promesas que hasta ahora no se han cumplido, ninguna, prácticamente, para la clase media, trabajadora, pueblo, sí. La gran mayoría. Entonces, ahí ya vemos que ya hay un cierto malestar, se dejó pasar el primer año como prueba, ya se culpó al otro gobierno que pasó de todas las calamidades que podrían haber sucedido, pero si vos te presentaste para presidente y para generar un cambio real y generar una condición mejor para todos y revertir la situación que estábamos antes, ya van 2 años y pico y no se revirtió nada en realidad. Y eso tiene que ver con las aplicaciones políticas y económicas que no se llevaron a cabo. Y ahora yo te hago un paréntesis. Lo que se observa históricamente es que, lamentablemente, ¿no?, en todas las presidencias anteriores, cada presidente que asume el mando siempre se basa, en vez de tener la mirada hacia el futuro, hacia adelante y en las promesas de campaña, siempre es como se intentan justificar sobre los errores del antecesor, ¿no? Eso es algo que en Argentina, yo digo siempre, lo que pasa en el resto del mundo me interesa, pero me interesa porque vivo acá en este país y no voy a hablar de Rusia, por ejemplo, pero el tema es que es algo que se observa siempre, se agarra un libro de historia y eso es desde todos los gobiernos prácticamente, lamentablemente, ¿no? Esa mirada esa actitud, mala actitud, ¿no? De remarcar el error del anterior y sacar el foco de la cuestión, que es abocarse a lo que se prometió en campaña para luego ser electos, porque el pueblo elige en base a lo que escucha y en base a promesas de política que se van a tomar y que luego lamentablemente vemos en distintos gobiernos, ¿no? O sea, yo no hablo en ningún específico, esto se viene viendo y en los gobiernos que yo no existía lo leí en los libros de historia. O sea, es como es un mal, digamos, cultural. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa esto de basarnos en el gobierno anterior? Que fuere, sí. remarcar el error y sacar de foco la promesa. Claro, es un poco lo que tiene que ver con la sociedad argentina. Siempre echamos la culpa a los demás de las calamidades y nosotros somos siempre los buenos, los honestos que estamos criticando, y cuando tenemos que asumir la responsabilidad, ahí es cuando las papas, en términos populares, hierven y no sabemos qué hacer, porque no tenemos, disculpa con la garganta, no tenemos, se vota a personas que realmente no tienen el conocimiento para hacer un cambio y generar ese descontento. Entonces se generan las falsas promesas, ¿sí? Entonces esas falsas promesas hacen que después no se cumpla y justamente haya malestar y estamos con una pelota sobre otra, echándole la culpa permanentemente a los gobiernos que van sucediendo. Todo esto tiene que ver justamente con una falta de honestidad intelectual y por ende de valor, de ética en sí. Porque vos cuando
digamos... Exacto, ética, porque nos tratan como si fuéramos monos. Claro, nuestro problema es moral. Sí, el problema argentino es moral, ¿sí? No solo político y económico. Exacto. Es un tema de moral. Entonces vemos que muchos presidentes y secretarios y ministros son multimillonarios y sin saber dónde sacaron ese dinero, de proviene ese dinero, y nos encontramos que están en paraísos fiscales o en hoteles o en donde sea. Entonces ya partimos de una base de que nuestra moral realmente está en decadencia. Entonces lo que hay que revertir es eso, es la moral. Entonces no se puede gobernar un país sin moral, porque estaríamos gobernando con amorales. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces, y la moral y la ética. Desde la moralidad se genera todo hecho de corrupción, exacto, de perversidades, ¿sí? Y no le importa el prójimo, porque uno es una moral. Cuando hay cierta moralidad, tiene que ver con una costumbre, con la cultura, con la nación, con el otro, ¿sí? Entonces, lo que estamos viviendo son disvalores, desde ese punto de vista. Estamos gobernados por gente que no tiene moral, ¿sí? Entonces, es todo lo que estamos viviendo paulatinamente, cotidianamente, y que hace 50 años que venimos cayendo por ese tipo de cosas. Entonces, la falta de consecuencia entre lo que se dice y se hace. Tal cual. Se promete una cosa, se hace otra y... Bueno, eso es la falta de honestidad política, exacto, ¿no? Pero ahí viene, ¿no? La falta de... Y eso es moral, tiene que ver con la moral. La moral y la ética. Exactamente. Y que nos traten a nosotros, dije, monos, simios, o como, no sé, como si fueran el pueblo, que en definitiva somos los que los ponemos donde están, ¿no? Porque está la frase, la típica frase, ¿no, Gabriel? Tenemos lo que votamos, nosotros lo elegimos, no, hay parte de los... Hay opciones, no es que elegimos, no hay elección, hay opciones, te dan 2 opciones o 3 opciones y de esas opciones tenés que elegir, pero no es que vos elegiste, optaste. Pero viste que está el cliché, lógico, tenés lo que votaste, no, exacto. Yo no voté eso, de repente uno dice, viste, pero no se respeta eso tampoco, no se respeta la diversidad. Y ahí lo que se observa mucho es el tema que cada vez se observa más en las últimas décadas, pero puntualmente en los últimos años, unos pocos años a esta parte, es el tema del fanatismo, donde el fanatismo quita el razonamiento. Exacto. Entonces, vos ves que es unos contra otros que se matan, se insultan ahí hablando de la moral, la ética y las buenas costumbres, pero es el destrato y que lleva a una sociedad totalmente violenta. Y dividida. La sociedad argentina, desde que nació, desde la independencia, nació dividida. Sí. Entonces, seguimos con eso. Antes el parte de los federales, los caudillos, con los unitarios, con los porteños, que era, digamos que Buenos Aires quería gobernar sobre todo porque estaba en el puerto y manejaba la aduana. Sí. Después pasa por el peronismo, antiperonismo, o antes era radicalismo y conservadurismo. Exacto. Entonces continuamente estamos en la división, en esa famosa... O sea, la grieta grieta. Sí, la grieta es que es histórica. La grieta es histórica y existe. Sí. Porque la grieta tiene que ver con... Nosotros tenemos que ir a un hecho histórico, tenemos que ir a la historia para ver la grieta. Porque no es un tema de ahora del kirchnerismo. No. El tema es... Nosotros venimos digamos, el descubrimiento de América como integración global del mundo hispánico hacia estas tierras, donde se evangelizó y se generó una nueva civilización cristiana, mestiza, que estuvo 300 años. Después de ser provincias españolas y demás, se generó la independencia justamente de la gente que era contrabandista, que estaba con los intereses británicos, con la City de Londres, y eran los que, digamos, era una pequeña especie de oligarquía o de familias acaudaladas por ese tipo de contrabando, que también eran españoles, catalanes, de distintas regiones, que a la vez, y también criollos, que amasaron una gran fortuna y bueno, llegaron a proponer una independencia para quedarse con el territorio y ya no ser un virreinato y poder, y que el pueblo en sí, como deliberaba a través de los cabildos, iba generando condiciones mejores de vida, porque es mentira que España
esto era una colonia. No, nosotros éramos provincias españolas. Claro, Bien. sí. Entonces, al ser provincias españolas, teníamos una cierta autonomía. Por eso hay que revisar mucho el tema de nuestra historia, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Exacto. Entonces, ya del término Latinoamérica es despectivo, porque nosotros somos hispanoamericanos. Entonces, si no sabemos definir bien quién somos, no podemos generar una identidad o crear algo desde lo que no somos. Entonces, es importante, bueno, el tema de la grieta. Lo que se genera es justamente un pueblo. ¿Te acuerdas la cita que dice: el pueblo quiere saber de qué se trata? Exacto. El 25 de mayo, Sí, que estaban sí, deliberando 20 personas en nombre de todo el pueblo, que es como sucede acá en el Congreso cuando es el último minuto de fin de año que hacen todas las tranzas posibles a oscuras del pueblo. Bueno, es exactamente lo que pasó el 25 de mayo. Exactamente lo mismo. Se terminaron un libre comercio con Gran Bretaña, y en donde, bueno, el rey Fernando igualmente estaba prisionero por Napoleón, que vuelve en el 14 a España. No es que nosotros tenemos independencia del 16, pero en el 14 ya vuelve a España. Por eso no tenía por qué generar una especie de independencia cuando supuestamente ya se había restaurado la monarquía española, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucede? Cuando se dan las invasiones inglesas en 1806, 1807, quedan muchos restos de miles de británicos en Argentina. Y ahí vamos a tomar un tema arduo. Se generan muchos contactos con esta pequeña burguesía contrabandista que transaban cosas de Colonia del Sacramento para Puerto de Buenos Aires, vendían mercaderías, porque, claro, el proteccionismo español hacia sus provincias tenía que ser, porque nosotros comerciábamos con Asia, comerciábamos con Filipinas, con China, por medio del talent de una moneda que se llama el taler. Entonces, el real de 8, que tiene que ver con el taler, que después se nace el dólar de todo eso. Entonces, tenía que protegerse, y lo que proponía Inglaterra era ya un libre mercado, que era un sistema liberal, pero que en realidad Inglaterra fue proteccionista. Lo que hacía es generar condiciones o estamentos a través de Hobbes, Adam Smith o Locke, hablar de la propiedad privada del libre comercio, era como una cuña para entrar en los países o en las provincias españolas o en otros estados, para decir que era beneficioso este sistema, pero en realidad era monopolizado por la banca británica, como era la compañía. Vendían humo, digamos. Exacto, vendían humo, como la compañía de las Indias, ¿no? Que era que se fue con China y a través de la India, que después se genera la guerra del opio y todo lo demás. Bueno, ese sistema entra en conflicto con nuestra hispanidad, con nuestra forma de ser. Vos fíjate que el argentino tiene que ver con el caudillo, necesitamos una persona que sea líder. No somos más bien un pueblo colectivo donde tenemos esa conciencia moral, que todo, en ese colectivismo que somos más respetuosos de lo nuestro. No, somos bastante díscolos en ese sentido. Somos mucho de comprar de lo de afuera. Exactamente. Ideas de afuera. Exactamente. Bueno, de comprarlo, pero literalmente, pues las implementamos acá, no funcionan afuera, la compramos igual. Exactamente. Siempre lo de afuera es lo mejor. Si viene un extranjero, viste que qué lindo tu país, y capaz que es un desastre, pero lo tuyo siempre es mejor. Bueno, ese medio pelo argentino que va a Jaureche, ¿no? Entonces, a lo que hoy estamos definiendo la grieta. Y esa grieta es que todo el pueblo, en realidad, y nuestro sistema de forma de vida, no era un sistema de vida capitalista, un sistema de vida de la usura, del préstamo, no, porque era una civilización cristiana, en donde la usura no estaba permitida. Entonces, al imponerse este nuevo sistema, después de la Revolución de Mayo, después de la Independencia, ya pasamos a ser dominio de la colonia británica. Entonces, nosotros, toda nuestro basamento económico, estructura económica que empieza a tener el país con la importación de bovinos, de la lana, de las vacas Sherton, Aberdeen Angus, son británicas, cortes británicos, después empiezan a dar las exportaciones de los británicos, el cuero y todo lo demás. Ya pasamos a ser una economía complementaria de Inglaterra. Entonces todo nuestro sistema comercial y esas familias que son de las patricias argentinas y que después más adelante en estos últimos tiempos fue cambiando y vino otro grupo también que está involucrado dentro de los que manejan los estamentos del Estado Nacional y de grandes corporaciones nacionales y financieras, son los que hacen que la Argentina no pueda salir nunca, porque pasamos con esa dependencia que tenemos desde el empréstito Baring Brothers. Entonces,
La grieta se da ahí, se da una grieta que el pueblo se encuentra más. Durante 50 años se dan guerras civiles, pero terribles, entre unitarios y federales. Sí, sí. Hasta la llegada de Urquiza en 1853, cuando se establece la Constitución liberal, copiada de Estados Unidos, y digamos que empieza a formarse el Estado Nacional argentino. Sí, sí. Pero mientras tanto estaba Rosas, que tuvo que lidiar con toda esa anarquía que se generó a través de la independencia supuesta, que fue una independencia de contrabandistas y gente venida de Londres, para decir, vamos, no había ley, no había constitución, entonces la ley era Rosas, o vos te ponías el punzó o estabas en contra, no había estás conmigo o estás porque no había forma de parar estos crímenes, estos asesinatos unos contra otros, o estás de un lado o estás de otro. Por eso el restaurador, Cosas muy criticado históricamente. Claro, por eso le dice el restaurador de las leyes, fue criticado, pero en ese entorno y en esa situación era el único que podía manejar esa situación así, porque esto era un caos, esto era un descontrol total, no había autoridad, la única forma era ser fuerte. No había otra, imagínate. Era la ley del más fuerte. Claro, la ley más fuerte. Imagínate en el año 1800, todo esto son campos, tolderías, indios, o sea, era otra Argentina y otra forma de ver las cosas, donde los hombres de 50 años se casaban con chicas de 15, o sea, otra cosmogonía de situación. Bueno, nuestra grieta nace ahí, un grupo de personas se adueñan del nuevo Estado-Nación, anteriormente éramos provincias prácticamente autónomas con sus cabildos, y esta gente empieza a manejar la administración del Estado. Por ejemplo, Martínez Dios es el primero de la sociedad rural argentina, el tatarabuelo de Martínez Dios, que después manejó la economía en la época de la dictadura. Entonces ahí vemos que ya toda nuestra dependencia económica tiene que ver con la City de Londres, desde el empréstito y después todo lo demás. Más, nuestro Banco Central lo crean en Londres, en 1933. Exacto. Entonces, ahí te das cuenta que la grieta se da en la gente que quiere ser soberana y la gente que dice, no, yo quiero estar bien y no me importa quién gobierne, si en todo caso no me importa ser colonia, sino estar bien. Quedamos cautivos por un tema económico, ligados sin querer estar ligados. Exactamente, nuestra economía está totalmente en manos de estas familias que a la vez son, de cierta forma, testaferros del gran poder que se encuentra en Londres. Sí. Es así. Vos mirás todo el tema de la deuda externa argentina, además en Hispanoamérica, y Perú, cuando San Martín toma el Perú, invade el Perú, el tesoro real de Hacienda del Perú, que serían como unos 80.000 millones de dólares, más o menos, se depositan en los barcos de Lord Cochrane. Lord Cochrane era el segundo almirante más importante que tuvo Inglaterra. Se ponen los barcos y eso se va a Londres. Y el pueblo de Perú queda sin metálicos, sin dinero. Y encima después los endeudan con la City de Londres. O sea, ya nuestra independencia ya nace endeudada. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Exactamente. Entonces hay una grieta. Está la grieta que está la gente, los nacionales que quieren que el país vuelva a ser soberano y de una vez por todas seamos independientes y seamos soberanos. Y ser soberanos es aplicar las políticas que necesitamos para nosotros. Y dentro de las políticas tiene que ver con la economía, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con lo social, tiene que ver con la territorialidad, o sea, un montón de cosas que hacen que al no ser soberano pasas a depender y otros te manejan tu país. Exacto. Inglaterra igualmente históricamente tuvo esa modalidad con distintos países. En todo el mundo. En Inglaterra no hubo país que no haya sido invadido, salvo 4 o 5. Porque eran un nuevo sistema que se quería imponer desde los mercaderes que venecianos se trasladaron a Inglaterra, a Londres. La gran capital veneciana se trasladó a Londres, y las partes de Lombardía y de Génova pasan a Londres y desde ahí empiezan a generar una nueva, desde la época del 1600, de la pérdida de las compañías de las Indias, empiezan a generar un nuevo sistema de capitalización y de generar riqueza para después, y con todo un ideario de una forma de imperio, más bien de imperialismo, porque el imperio lo que hace tienen provincias y son protegidas por el mismo imperio y viven en prosperidad. No es que saquean, el imperialismo saquea, es diferente. Entonces, se genera un imperialismo a nivel mundial, en donde ellos, por ejemplo, tenían las colonias en Estados Unidos, o toman la India, después a través de la India le mandan el opio a la China y hacen la guerra del opio, después toman Hong Kong como lugar de puerto de
de contrabando justamente para viciar a todos los chinos y después dominar la China. Después se termina eso, ese narcotráfico, y se genera el HSBC, el famoso banco, ¿no? Que está, no dicho por mí, sino hasta ha sido juzgado como gran lavador de dinero a nivel mundial. Entonces, digamos, hay toda una matriz de por qué estamos como estamos. No es porque sí. No, obviamente. Porque un presidente, porque un presidente se equivoca, estamos tan mal. No. Es toda una matriz, yo le llamo la matriz del saqueo. Sí. Entonces, nuestra matriz del saqueo está desde nuestras independencias, que tiene que ver con las independencias de España. ¿Sí? Muchos cuestiones, sí, pero España se lo equivocado, lean un libro. El 90% de la plata que se sacaba era para transacciones internas y generar pueblos, iglesias. Nosotros desde el 1590, digamos 1600, hasta 1800 se crearon 22 universidades en Hispanoamérica. Sí. Cuando Inglaterra, en las 12 colonias que tenían en Estados Unidos, ni siquiera había generado una sola universidad. Entonces, nuestro espíritu es independencista. Claro, ahora no se puede ejercer. O sea, nos quedamos a mitad de camino. Entonces, no porque en realidad se hacen, o sea, así como vos decís bien, lo de las 22 universidades de esa época se fueron creando, se hizo, no es que fue una cuestión de deseo. Se hizo carreteras, puertos, pueblos. O sea, todo el trazado que tenemos nosotros fue hecho por los españoles. Exacto. Y después por los mismos pueblos que se fueron generando y mestizando, evangelizando, cristianizando, y todo lo demás. Y hay una historia, hay una leyenda negra de España de que se mataron millones de indígenas. No, que hubo matanza seguro, como toda civilización cuando invade o toma otro territorio. Siempre hay un tipo. Pero acá en Hispanoamérica se veía con mucho antes de expansión Hispanoamérica, en América, se veía con mucho miedo porque los aztecas mataban miles de personas por año en sacrificio. Los incas mataban también, estaban los caníbales, los recibidores de cabeza. No es que este lugar era un vergel y hacían todo el día arriba de la pirámide, como lo quieren vender ahora. Entonces, las cosas por su nombre, hay que un poco hacer revisionismo, no ser fanático, pero bueno, fijarse más o menos en dónde estamos ubicados y en qué contexto. Con el tema, puesto todavía el tema de la grieta. La grieta es eso, es de un pueblo que quiere ser soberano y otro que se conforma con las migajas que le dé el poder. Exacto. Esa es la grieta, de gente que quiere luchar por ser un país, por Malvinas, por nuestro territorio austral. Eso te iba, entonces dice, referencia a Malvinas deja que, por ejemplo, lo que dijo el presidente, no, para nosotros sería un costo tener Malvinas. Entonces, ya desde el banco. Entonces no las llames Malvinas, llamalas Falkland. Pero entonces ya tener una visión de un presidente de esa forma, con un tema tan áspero y con tanto dolor que es Malvinas, no se puede ser tan liviano de decir semejantes cosas. Entonces, por eso te digo, el tema de la grieta pasa por dos cosmovisiones diferentes. O ser una colonia de extracción como lo somos y lo fuimos de la época de independencia hasta ahora, salvo en un momento de la historia que se pudo revertir pero después volvió a caer, pero es lo que somos hasta el momento. Vos fijate que nuestro sistema productivo en nuestro país, ¿por qué tenemos problemas? Porque ahora vos tenés o producís o generás finanzas. ¿Bien? O sea, tenés dos modelos, o la parte monetaria financiera o la parte productiva. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, todo el gobierno lo que está haciendo ahora es todo financiero y monetario. Entonces vos traes dólares, porque necesitan dólares, y tenés las LEVAX. Las LEVAX tenés una tasa anual del 30%. Eso quiere decir que vos invertís $1 millón y sin trabajar al año ganaste $300.000. Entonces decís, ¿quién va a venir a poner una empresa para que tiene que poner empleados, capital, bienes de capital, de hacer todo un desarrollo, todo un know-how para ganar un 7%, cuando puede poner ese dinero en el LEVAX, llevarse un 30% anual y sin ningún tipo de inversión y sin problemas, sin nada? Entonces, acá lo que se está privando es eso, es una timba financiera que lamentablemente los argentinos ya la vivimos en la época de Martínez Dios, y la estamos volviendo a tener, con una libre importación que hace que nuestras economías regionales y demás
no se desarrollen y tampoco puedan competir y por los altos impuestos, por la inflación que generan, por la falta de musculatura productiva que tiene que ver con los caminos, con los trenes, para poder bajar el precio, el valor de sus productos. Entonces, acá hay una Argentina que fue devastada totalmente y es lo que tenemos que revertir. Este gobierno hasta este entonces no lo está revertiendo, porque no hay nada que diga que este gobierno está llevándonos a una mayor producción para poder llegar a tener más divisas y poder mejorar en ciertos otros aspectos. Justamente se adquiere deuda externa para que esas divisas después se vuelven a revertir y se van a los paraísos fiscales. Ya se fueron 20.000 millones de dólares. Es una locura. Entonces nos estamos endeudando para que gente mande, las grandes compañías y grandes grupos envíen ese dinero otra vez afuera y nosotros nos quedamos con la deuda. Exacto. Sí, y trazando un paralelo que es lo más inmediato, sin echar culpas, pero basados en la historia, el gobierno anterior que digamos fue el kirchnerismo estuvo 10 años, 12 años sí. Exactamente, pero viste siempre se habla de la década. También, o sea, fue un proceso que se fue dando el tema económico, digamos, en cuesta abajo. Claro. Estuvo el tema en el medio de los fondos buitres, claro, todo ese... Vos fíjate que el tema de la matriz y los grandes medios, como ya sabemos, hicieron un periodismo de guerra, que eso hasta mismo lo han confesado. Igualmente, nuestro problema de nuestra matriz de saqueo, yo tengo notas escritas, tiene que ver con nuestro desarrollo dependiente externo. Eso se da a partir de, digamos que ya vienen, como te conté antes, desde la Warner Brothers, pero no producíamos nada, sino que empieza el desarrollo más de la época de los 40 en adelante en la Argentina. Cuando está el sistema de modelo de desarrollo del peronismo, que fue un peronismo de tratar de generar una burguesía nacional, de empresa, de incrementar las exportaciones con propios barcos para poder exportar y no tener que pagar a compañías navieras extranjeras, los reaseguros, incrementar las reservas de YPF, generar un IAPI. Bueno, había todo un modelo de desarrollo y de protección y de especie de nacionalismo argentino que iba creciendo. Pero resulta que después, en la época de Frondizi, se genera un desarrollo con dependencia externa. ¿Qué quiere decir? Que vienen grandes corporaciones internacionales a la Argentina, instalan sus fábricas, pero vos para instalar las fábricas son los bienes, ¿cómo se llama? Bienes de capital. Sí. Esos bienes de capital vos los tenés que pagar en dólares. Eso no es que ellos traen los dólares, sino que sale de las divisas del Banco Central. Exacto, salen de acá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vienen todas las empresas, producen en Argentina, con materia prima argentina, mano de obra argentina, tienen un mercado interno cautivo, valen mucho más que en Estados Unidos el mismo producto, con esas utilidades que ganan las envían afuera y continuamente es un drenaje de dinero hacia afuera en divisas. Por eso nosotros no producimos divisas, no producimos dólares. Los dólares se producen cuando vos vendés un producto afuera y a vos te pagan con la divisa, sea dólar, euro, o yuan, o libras esterlinas, u oro, la moneda de cambio fuerte que hay en el mundo. Entonces, nuestro aparato es dependiente externo. Entonces, cada 10 años tenemos un problema de cash, de flow. De economía se llama stop and go. Cada 10 años se nos genera un cuello de botella porque no nos alcanzan los dólares para mantener nuestra economía. ¿Comprendés? Tal cual, porque se va afuera todo lo que producimos y cuando necesitamos no tenemos, entonces tenemos que ir a pedir afuera esos dólares con intereses. Entonces nos mantienen controlados desde ese punto de vista. Claro. Con las grandes corporaciones, por ejemplo, los supermercados, las cadenas de supermercados. Sí, caray, y las empresas alimenticias. Por ejemplo, 10 empresas alimenticias multinacionales manejan más o menos 400, 500, hasta 1000 productos por cada empresa de alimentos. Por ejemplo, Johnson & Johnson tienen 1000 marcas. Tienen todo tipo de marcas. Bueno, también está Procter & Gamble, también está Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, bueno, sí, cada una tiene sus marcas. Y
y eso prácticamente acapara el 70% del mercado de consumo, a nivel mundial también, no solo en Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya tienen esos pulpos, esas marcas de alimentos, aparte Argentina es uno de los pocos países que producen alimentos a nivel del mundo, entonces ya esos pulpos, aparte de absorber la materia prima y venderla en Argentina y venderla 3 veces más de lo que cuesta en Londres, esas utilidades, ese dinero se va hacia afuera. Y encima le tenés que sumar la cadena de supermercados extranjeros, como es Carrefour, como es Jumbo, como es Walmart, que a la vez remarcan el precio de esas multinacionales o de otros productos de regionales. Por ejemplo, no sé, el kilo de la banana le pagan, no sé, 10 pesos y a vos te lo venden a 80 pesos. ¿Entendés? Sí. Entonces, no hay un control de eso. Entonces eso genera inflación también. Entonces eso hace que el pueblo argentino esté totalmente inmerso y dominado por estas grandes corporaciones y ahogados, que son las que continuamente nos están presionando cada vez más y no nos dejan respirar. Y el gobierno no hace nada a todo esto, porque justamente lo que tiene que controlar es una persona de la anónima. Ahora está supermercado. El tema de los supermercados está colapsando todo. Bueno, imagínate, si Carrefour hace despidos masivos. Si Carrefour, que tiene márgenes, exacto, pero impresionantes. Tal cual. En Francia solo pueden tildar, creo que hasta máximo el 6%, 7%. Acá hay remarque del 800%, o más también. Entonces, eso quiere decir que no hay un control, una auditoría del Estado. Pero viste los despidos masivos de Carrefour ahora. O sea, sigue estando, si o sea, no es que se cierra. No. Y que se van. Van a seguir estando, pero hay un montón de familias ya en la calle y van a haber más. Claro, eso porque lo están anunciando. Eso le quiere decir que si están cayendo estos grandes que remarcaban y hacían fortuna, ¿qué le queda para los chicos? Es que vos vas por la calle y ves comercios que cierran permanentemente. Prácticamente estás viendo todos los locales alquila, porque no pueden sostener. Encima el gobierno no se puede la luz, el tema sube el gas. Todo eso, y aparte es imposible ya casi. Estamos en el margen de lo imposible ya. No, exacto. Estamos en lo imposible, no en el margen. Ya estamos en lo imposible. Por eso te digo. De sostener un alquiler de un local, o sea, para el comerciante pequeño, ¿no? Hablo, una pymes también. Sostener un lugar si alquilan, si no es propiedad. Lógico, no solo los impuestos. Y los impuestos, la luz, el gas, el agua, el teléfono. Y aparte, porque todo lo que son te suben en los impuestos. Los servicios. Y después, como hay inflación, vos tenés que tenés que subir los sueldos. Exacto. El tema es que vos estás teniendo menos compras. Entonces una empresa que le suben la luz, que al haber inflación tienen que remarcar sus precios y a la vez tienen que darle aumento de sueldo, pero a la vez la compra, la venta de sus productos son menores, esa empresa va a la quiebra. Entonces, eso tiene que ver con la política justamente económica que tiene que generar un país. Por eso te digo, la grieta están los que quieren ser nacionales y los que pasan por la dependencia. Entonces, un país o una clase dirigente que opta por la dependencia genera estas cosas. Porque vos no podés generar un país y desarrollar un país con un sistema financiero monetario. No, el sistema financiero monetario tiene que estar para la producción. ¿Comprendés? O sea, tiene que haber un Banco Nacional de Desarrollo que tiene que ver con el tema financiero, que ayude a las empresas nacionales, incentivar a la burguesía nacional a que puedan producir, a dar trabajo y que se desarrollen. Acá todo lo contrario. Acá te suben los impuestos, te ponen 30% anual las LEVAX para que inviertas y pongas dólares en las LEVAX en vez de poner en una empresa, tasas de interés altas en una caja de ahorro también. Entonces, y encima piden deuda externa afuera para bancar el déficit comercial y déficit fiscal. O sea, tenemos problemas también en la balanza de pagos y en la balanza fiscal también, de recaudación. Entonces, es lógico que como dice Milei, nos vamos a dar una piña. Porque es muy simple, la economía es muy simple. Si vos ganás 30.000 pesos y tenés que pagar un alquiler 15.000 de alquiler para vivienda, te quedan 15.000. Bueno, tenés que pagar 5.000 para el colegio. Te quedan 10.000. Después tenés que pagar 5.000 para comer, te quedan 5.000. Después tenés que tener 5.000, esos 5.000 para tus cosas, viajes, salud, no te alcanza. No. ¿Entendés? Entonces ya. No hablemos de la medicina prepaga. Bueno, entonces ¿qué pasa? Si tenés que pedir plata afuera, te tenés que endeudar para llegar, porque no llegas, necesitas otros 10.000 pesos para más o menos poder sobrevivir.
¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Esos intereses vienen con deuda, no lo puedes pagar porque la coyuntura cada vez es peor, después terminás endeudada, después tu sueldo te lo embargan. Bueno, la Argentina va hacia ese punto. Es un país que está pidiendo mucha plata, ya está, antes el país lo recibió, por ejemplo, de Cristina, al 34% del PBI en deuda, ya estamos en el 60%. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, dentro de lo que es el presupuesto nacional, que es todo el PBI que tenemos, ¿dónde se va a volcar? Que se volca en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, etcétera. Hay una porción que es en deuda. Bueno, vos esa deuda tenés que pagar en dólares, no en pesos. No te aceptan los pesos. No. Entonces, si vos no exportás y no tenés una musculatura productiva, esos dólares no los vas a tener. Entonces ahí empieza la crisis y empieza el default. Cuando vos no podés pagar las deudas, estás en default. Y después, si querés perder plata, tienes más alta tasa de interés. Y después te dicen cómo tenés que regular tu economía. Tenés que empezar a hacer despidos, tenés que empezar a entregar la minería, tenés que empezar... ¿Comprendés? Te empieza a pedir la joya de la abuela. El problema es que estamos tan dependientes y Claro. no nos podemos desenganchar de la afuera. O sea, Claro. porque, no sé, creando una buena política económica también. O sea, por más que tengamos la mejor fórmula política económica, mientras que no desenganchemos, o sea, no cortemos. Querer generar una buena política el lazo. económica es tocar intereses. Claro. Si vos querés hacer un cambio, tenés que tocar intereses. Sí. Y Bien. sí, bueno, no todo el mundo va a estar contento. Exactamente. Se va a perjudicar. Entonces, los que defienden estos intereses, Sí, justamente como son grandes multinacionales y corporaciones, que no lo hacen solo con Argentina, sino con la mayoría de los países del mundo, países, sí. los medios, los grandes medios, son parte de estos intereses. Entonces vas a tener una guerra mediática total, en donde a vos no te van a dejar un momento tranquilo para ellos seguir haciendo sus negocios. Entonces, por eso, revertir esta situación, revertir esta matriz de saqueo que viene desde hace décadas, Sí. cuesta mucho. Acá le decís, bueno, Walmart te tenés que ir. Por ejemplo, la cadena Walmart o quien sea, de grandes hipermercados, concentran gomería de auto, perfumería, pelería, sí. panadería, Sí. ¿qué más? Regalos, juguetería. No, vos sos del hogar. artículo del hogar. Sí. Entonces, si vos sos un supermercado de alimentos, bueno, vos podés solo vender productos de alimentos terminados, punto. Sí. Si yo a vos te condiciono de esa forma y darle el mejor servicio que pueda, con estacionamiento perfecto, ningún problema. Pero ¿qué pasa? Si yo te acoto ese lado, se van a empezar a abrir perfumerías otra vez como había antes, pescaderías como había antes, carnicerías como había antes, panaderías. Entonces eso va generando un tejido social que empieza a volver a tener trabajo, porque ya está prácticamente todo inventado, no se puede generar trabajo de la nada. No. Ahora empieza a ganar nanotecnología, la ciencia que tiene que ver con mayor incremento de la tasa de natalidad y a la vez de vida. Entonces hace que cada vez seamos más población, que necesitamos esas personas tenerlas ocupadas y trabajando. Lo que se está generando es una concentración económica colosal, como Trump agarra, por ejemplo, con Sí. Amazon maneja prácticamente todo lo que es pequeño mercado, lo maneja Amazon. Y Lo todo deja en tu casa los productos, entonces desaparecen los pequeños comercios de Estados Exacto, y Unidos. todo esto lleva a, por un ¿Comprendés? lado, La concentración que hay va a ser cada vez más grande. Bueno, una de las formas de revertir esta situación es terminando con la concentración. El tema es quién termina con la concentración. eso, quién toma la posta ¿no? De Exactamente. bajar el martillo. Claro, decir, señores, bueno, además, Jumbo, Sí, Carrefour, sí. Walmart, todo lo demás, Sí. empresas alimenticias no van a poder tener más de un margen de un 10% de ganancia. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba en Londres y compré, tipo, Horacio, tipo una gomina tipo Lord Chesley. Sí. Y me costó una libra, que en ese momento eran 16 pesos. Sí. Acá estaba a 90 pesos. Claro. Lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. en Londres una libra 16 y acá 90. Bueno, pero estamos hablando de dónde estamos ligados. Claro, entonces estamos manejados por ellos. Exactamente. digamos, Vos un ligados. yogur en Francia lo pagás 50 centavos de euro y acá lo pagás €1,50. Sí. El mismo yogur exportado de la Argentina. Sí, sí. ¿Entendés lo que? Entonces, lo que hay que revertir es esta matriz de saqueo que a los argentinos nos está matando. Tal cual. Entonces, y por eso que hay cada vez más problemas de... Bueno, no solo eso, hay un tema de viviendas. El tema de vivienda es horroroso lo que se está viviendo. Sí. Por eso te digo, acá lo que hay que hacer es
revertir la situación, y para revertir la situación hay que tocar intereses. Nuestro gobierno, el que está ahora, realmente no tocó ningún interés, y justamente ellos son justamente los intereses. Entonces, no le pidas a la gente que vivió siempre de la parte financiera que hace un cambio al sistema productivo, ahora, porque no lo van a hacer. Con lo que vos venís comentando que respecto de, bueno, esto es no ancestral, pero bueno, tiene sus años desde que sus inicios históricos hablando de nuestro país, que viene desde el principio, en el minuto cero, pero toda esta cuestión de lo que está pasando hace unos 20 años a esta parte, específicamente en distintos gobiernos, el tema económico, con esto de que los grandes pulpos que absorben todo, que en vez de vender comida, como vos bien decías, lo limiten a eso y nadie los limita, y tienen un abanico de posibilidades de venta, y eso desplaza a los pequeños comerciantes o medianos. Exacto. Eso también lleva al desmadre, por así decirlo en criollo, de toda esta venta ilegal, y tipo el caso de la salada, el tema de la salada, a ver, hacía más de unos 20 años que estaba más o menos. Sí, el tema de la salada también hay un tema. Es un mundo aparte, ¿no? Pero pero es muy parecido a todo, porque ahí estaba la salada, las saladitas. Pero la salada es una contestación a lo que se venía viviendo con tema de ropa. De la ropa, o sea, vos estabas pagando un jean a 2.000 pesos hace 4 años atrás. Sí. Entonces, no, pero los mismos, o sea, a ver, en la salada eran todas marcas, o sea, sigue estando la salada. Sí. Hace poco, el otro día, hubo otro allanamiento más, y nuevamente por el tema de la ley de marcas, ¿no? Ahí hubo unos cuantos detenidos porque estaban violándola nuevamente. Sí. Estoy hablando al margen de lo que pasó el pasado año, que digamos los cabecillas de la salada están todos presos. Sí. Pero digamos de los dueños de las 2 ferias grandes esas, porque ellos habían guerras internas, mucha mafia y demás, pero al margen de eso, o sea, yo lo que me refiero es la parte económica, o sea, como que digamos el mal provoca más mal, porque si todo funcionara de otra manera, en forma independiente, no se llega. Yo no es que justifique obviamente a nada de lo que ocurre en la salada, o lo que ocurrió, ni lo que ocurriendo, ni lo que va a ocurrir, sino que digo, no es como una especie de consecuencia de, o sea, el tema, no lo justifico, pero digo, el tema de estos trabajadores todos en negro, ventas en negro, productos plagiados, en cuanto a plagiados y violando la ley de marcas, lavado de dinero también, porque había marcas que sí eran reales y que utilizaban ese foco porque venían a comprar de todas las provincias y de otros países limítrofes, venían a comprar ahí, y eran millones por día, que traducidos a dólares también eran miles y miles de dólares por día, no por mes. Entonces, todo eso, a ver, acá digamos, analistas, si no es política, pero se refiere a la política económica también, ¿no es una consecuencia también? No, lógico, es una consecuencia. Que no justifico, pero digo, no es una consecuencia. No, hasta se puede justificar, también se puede justificar. Yo no justificaría ningún delito. No justificar un delito, sino justificar por qué suceden las cosas. En ese sentido, estamos diciendo que un Estado te está oprimiendo, te está cobrando altas tasas de yo qué sé, electricidad, mantención de obreros, máquinas, bienes de capital. Entonces, hay cosas que no podés sostener, no hay forma de sostener, salvo que seas una empresa muy grande y con te puedo decir, tenés liquidez externa, que podés tener crédito al 4% porque vos sos multinacional, que se puede producir, tenés crédito afuera, porque acá crédito interno para los argentinos es al 45%, entonces vos no podés sostener ninguna empresa. ¿Qué se genera? Una condición de marginalidad, porque ¿qué sucede? La gente necesita trabajar y dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos fabricar ropa, y la ropa que vende esta gente con marcas ya tiene
un copyright que vale fortuna por todo un tema de mercadotecnia, de branding, entonces que hace que su ropa sea mucho más cara. Entonces, esto lo que hace es el país genera condiciones en que la población necesita de vestirse, pero no puede vestirse con lo que cuesta los productos que se están vendiendo en los negocios. Entonces se genera una marginalidad dentro del mismo sistema que el Estado no audita ni tampoco contempla ni quiere ver y trata de, en vez de que esa marginalidad pase a la visibilidad y puedan pagar impuestos y tener una empresa acorde, pero vos para eso tenés que darle infraestructura, tenés que darle un lugar por ejemplo, si es textil, generarle un campo textil, que no paguen impuestos para que puedan desarrollar su empresa, dar incentivos para que puedan tener trabajo. Lo que vos decís, viste, hubo una saga de expositores, como si el tema de la salada hubiera sido, digamos, nos hubiera abierto los ojos en lo que estaba pasando. La salada es una consecuencia de una mala política o mala praxis del Estado. No justificable. O sea, no justificable porque, digamos, no justificable desde el lado del delito, te hablo. No, delito no, nadie habla de delito. Desde lo económico. A ver, la salada es un tema, siguen estando hoy por hoy delito, los vendedores callejeros, no solamente los que levantan a cada rato que estaban en Florida y ponen policía y demás, y viste después vuelven, sino que, a ver, en todo lo que es el conurbano, los afroamericanos, viste, los senegaleses, exacto, que están, están con los puestitos, que están siempre atentos, porque yo los veo, voy por la calle, están atentos a, viste, si viene la policía o algo para levantarlos y se van. Por ejemplo, el sistema, estamos hablando de la salada, pero nuestro sistema, la mayoría de las pymes no viven de lo que recaudan en blanco, viven de lo que venden en negro. Si no venden en negro, se funden. Yo tengo muchos amigos que tienen empresas y lo que hace mantener a su empresa es la venta en negro. Porque si tienen que pagar todo y poner todo en blanco, se funden, no pueden dar trabajo. ¿Comprendés lo que te quiero decir? Sí, el sistema hace que vos entres en una ilegalidad. Porque justamente te digo, está para que no nos desarrollemos. El sistema está hecho para los grandes grupos, no para los pequeños grupos. Y el argentino se la rebusca, como la gente de la salada, de esa forma, para poder subsistir. Acá nadie está haciendo una apología de delito ni de lo más mínimo, sino de algo real. Yo cuando hablo de la salada, te estoy hablando de los que trabajan ahí vendiendo. Porque depende de los que trabajan ahí vendiendo, son otras personas que, o sea, son personas que les pagan también en negro, otros. Claro. O sea, no hablo de todo del andamiaje de la salada, que es otro tema aparte. Es otro tema. O sea, que están todos presos, pero o sea, los cabecillas de todo eso, eso es otro tema. Yo te hablo de los trabajadores, pero estamos haciendo pie de la gente esa. Sí, estamos haciendo mucho hincapié en la salada, que en realidad con respecto al problema argentino es ínfimo. Lo que pasa que fue ínfimo, pero es como, digamos, en los últimos años fue como lo que parece que mucha gente, lamentablemente, a raíz de ese tema de la salada, es como que recién abrió los ojos, como decir, viste, como que empezó a entender. Y lo de la salada tampoco es que viene desde hace tiempo. No, viene desde hace 20 años. No, viene desde hace 20 años todo ese movimiento. Ahora, la investigación judicial comenzó en el 2015. Sí, no, lógico. Y, hay una convivencia con la política, lógico. Hay una connivencia y aparte, bueno, el tema también, por ejemplo, cuando fueron los allanamientos de AFIP, que no se encontraba nada, pero ellos ya lo sabían. Eso te lo digo con conocimiento de causa, no lo digo por decir porque lo dijo, lo repitió, vengo repitiendo, no repito nada. Ellos venían en la FIP y ya alguien desde la FIP le avisaba, obviamente que iba a haber. El sistema de corrupción en Argentina, ¿cuál es? Política, judicial y seguridad. O sea, todos están en convivencia. Si no, no podría pasar lo que pasa. Como la policía no sabe quiénes son los delincuentes.
no sabe quiénes son los que transan la merca en el país, si lo sabe la persona que vive constantemente, y te dice el nombre, el apellido, sí, lo sabe el y dónde vive. común, La policía no lo sabe, los jueces no lo saben, los abogados penalistas no lo saben, ¿sí? Los políticos no lo saben. Es un sistema, esto es un sistema. Si se quiere terminar con la inseguridad se termina en 2 minutos, pero le da mucho dinero. Claro. ¿Por qué? Si no, Sí, si hay seguridad, se acabó la policía, estamos todos tranquilos, no pasa nada, encima va a haber menos policía, los jueces no van a cobrar su dinero por otro lado, los abogados penalistas también. Bueno, tampoco hay que generalizar. No, yo te estoy hablando de un sistema. Sí. Y si nuestro sistema está mal, justamente cuando hicimos los primeros segundos, es un problema moral. Nosotros tenemos un problema moral. Es un moral. Sí. Entonces, cuestionar la salada, sí, está bien, lo podemos cuestionar, pero esa salada a la vez produce en los talleres toda esa cantidad de ropa a otros pequeños mini comercios de Córdoba, de Formosa, Catamarca, La Rioja, y a la vez capaz que vos no tenés, porque no tenés forma de qué vivir en Catamarca, en La Rioja, en Formosa, te habrás un localcito, compraste la ropa en la salada y vos con eso estás viviendo para poder pagarte tu vida, tus cosas, hasta tu hijo que pueda comer. O sea, acá hay un problema de que tiene que ver con el sistema, y ese sistema lo generan los agentes. Los agentes son los hombres, la política, las direcciones que vos vas a establecer como política soberana en un país. Entonces, si genera una salada es porque en algo está fallando. Si se genera que las pymes, para sobrevivir, necesitan vender el 50% de su producción en negro porque si no, no pueden sobrevivir, en algo está fallando. ¿Entendés? Entonces, si vos estás pidiendo deuda externa y después no vas a endeudar y no la vas a pagar, en algo está fallando. Entonces, eso es histórico. Bueno, el tema de la deuda externa a eso yo voy. es más grande. Pero es un poco liviano. Pero sí. Nuestro problema es muy grande. Es muy grande nuestro problema. Y no lo va a resolver ninguno con las provincias hasta que no empiecen a tocar los intereses que tiene que tocar. Entonces, si yo fuera presidente, desaparece, los grandes supermercados desaparecen, pero a los 2 segundos. Y a toda la gente que despedí, que despidieron, las banco por un tiempo hasta que se vaya recuperando la economía. Pero eso es la única forma de sanear y generar mejores condiciones a futuro. Si no, vamos a repetir lo que repetimos constantemente. Entonces, no puede ser que estas grandes corporaciones manejen, no solo eso, manejan el stock de tu producción. Dice, bueno, yo te compro tu producción, pero te la pago tanto. No, pero no vale, dice, bueno, yo te la pago, si no fuiste. Claro, y como el productor no puede vender en otro lado, es esto o esto, y te pagan cuando quieren y te pagan a 180 días. Sí. Entonces, decís, bueno, ¿qué hacemos? O tocamos los grandes intereses, o los argentinos cada vez vamos a vivir más en la miseria. Entonces, tenemos que ir a las causas de los problemas. La salada es una consecuencia. No, yo lo nombré porque fue como... Exacto, como las pymes que venden en negro, porque es una consecuencia. Si yo no vendo en negro, me fundo y no puedo dar trabajo. Sí. Y si yo me fundo, se funden y caen 20 millones de empleados y esto va a ser una aquelarre. ¿Entendés? Sí, entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, dejar de primar sobre la política financiera y empezar a generar realmente una política de producción, cosa que no lo hizo hasta el momento. Entonces... ¿Pero qué sucede? Eso no se viene haciendo hace bastante ya. No, se hace desde años, desde el 36 que empezó esto. Es un desastre. El sistema, nuestra musculatura productiva, ¿qué se llama musculatura productiva? A tener puertos, a tener trenes bastante ágiles para llevar al puerto sus mercaderías que pasen por pueblos para abaratar los costos de la producción, ¿sí? Tener todo un entramado con energía para que esa energía te sea más barata. Exacto. Y vos puedas producir. Acá todo lo contrario. Acá se generan desilusiones permanentemente, te suben las autopistas permanentemente, incrementan los costos permanentemente. Antes decían, antes no pagábamos nada de la luz. Mentira, se pagaba, porque vos pagabas 40 pesos, pero el subsidio, pero la empresa cobraba 100. Vos pagabas 40, pero por el Estado recibían los otros 60. No es que no ganaban plata. Ahora sacan los subsidios. Bueno, solo por eso a 100, sino que pagás 2.000, o sea... Bueno, pero esto pasó, impacta en Buenos Aires, pero en las demás provincias... Y las provincias es más caro. Venían pagando ya... Sí, y en las provincias es más caro porque es un tema de conexión y de cantidad, ¿entendés? Se hace mucho más costoso llevar, entendido, un pueblo de 2.000 habitantes lejos, que si vos tenés un polo de 100.000 habitantes. Es lógico eso. Cambia entre lo urbano y lo rural, digamos. Exactamente, entonces se hace más costoso por un tema de escala.
pero no es porque lo de Buenos Aires queremos cobrar menos, no, se da porque es un tema de densidad de población. Tal cual. Y entonces, pero lo que no explican es eso, no, pues nosotros los provincianos ahora queremos que los de Buenos Aires paguen igual. No, es un tema que no tiene que ver con que vos sos que sos el porteño o vos sos de Misiones, ¿entendés? Por eso hay muchas cosas que no se explican, no la quieren explicar, y así estamos como estamos. Creo que muchas cosas no se quieren explicar para mantener el para dominio, mantener el status quo. Claro, y para mantener, digamos, el tema de un dominio bastante importante, ¿no? Sí, yo lo que para ir terminando, y estar tranquilos. Creo que nuestro gran problema es nuestra matriz que tenemos de saqueo, que ya viene desde la época en que nos independizamos. Estás diciendo, sí. Grandes familias que juraron fidelidad y la descendencia, que la siguen teniendo. Y que lo logran. Y que lo están logrando. Sí. Y que, bueno, lamentablemente para llegar a un cambio se tienen que tocar intereses. Y esos intereses son muy poderosos en un país que es extensamente rico, en donde todos quieren sacar sus ventajas y riquezas a costo prácticamente gratis, como la minería. Pero la única forma que podamos salir es justamente tocando esos grandes intereses y terminando con esa materia de saqueo y con la concentración. Cada vez que hay más concentración, cada vez más pobre se va a generar en Argentina y en el mundo, obviamente. Así que creo que estamos llamados a generar ese cambio. Que la grieta existe 200 años, es real, y bueno, hay una lucha de un pueblo por querer soberano y lucha de un grupo que quiere seguir manteniendo el status quo de privilegio y seguir los estamentos del Estado a través del Estado como ahora, o sea, proveedores del Estado y ganancias a través del Estado. Bien, con otros capitales extranjeros y otros intereses extranjeros. Pero creo que el tema es ahí, es eso, es nuestra... Falta que la gente se involucre, que no se lleve por lo que dicen, por los opinólogos, ¿no? Que se ponga a revisar un poco la historia, como vos lo contás desde los inicios. Todo tiene un porqué, nada es al azar, o sea, todo tiene una causa, nada es casualidad. Y si estamos como estamos, todo tiene un motivo, una razón de ser, no es algo que surge así de la... y no es... el tema es tratar de tener una visión razonable, y para razonar hay que ponerse a leer un poquito, ¿no? Hay que interiorizarse, hay que escuchar a los que saben, porque los que saben porque aprendieron, nadie está viendo. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero para algunas personas parece que no es obvio, por eso que lo digo. Por opinar con el grado de fanatismo, viste que eso decíamos, el comentario que hacíamos antes de comenzar el programa, el fanatismo se ve, sobre todo se incrementó del otro gobierno hasta que se creen que la grieta a partir de ahí, que venían hablando y esas viene históricamente. No solo eso, en el otro gobierno, los 12 años, conocido personas, se generó un fanatismo desde una manipulación y de una realidad que no es. Tal cual. Porque no es que hubo un fanatismo con causa, sino con realidades. En realidad, el gobierno anterior no tocó ningún interés. Justamente. Por algo perdió. Porque no le generó perjuicio a los argentinos. El que pagaba al salario y cobra ganancias. ¿Entendés? Sí. ¿Dónde está la revolución que tanto hablan de soberanía? Se pagó todos los intereses de la deuda que fueron contraídos por Schwarzenegger en la época de la Rúa, que tenían que estar procesados y no se tenían que haber pagado. Se pagó. Dejaron durante 10 años que el IPF vacíe las reservas para después indemnizarlos y empezar a producir otra IPF, que después ahora la van a volver a privatizar. O sea, es un maquillaje continuamente, es una manipulación continuamente de la juventud que pensó que estaban haciendo la revolución y no estaban haciendo ninguna revolución. No. ¿Entendés? Involuciones. Le vendieron algo que no era. Sí. Le hicieron creer de que estaban viviendo en un país soberano. Y eso es mentira, porque yo te explico que la matriz de saqueo no se tocó. No se tocaron en los grandes supermercados, no se tocó a las alimenticias, no se tocó a las cerealeras. Se dejó vaciar el petróleo, que después tenemos que importar por 15.000 millones de dólares. Entonces, no se tocó la pesca. Es mentira que quisieron una revolución.
¿entendés? Entonces, sí. se generó un fanatismo de algo que en realidad no sucedió. Y bueno, el fanático, como decíamos, no razona. Exacto. Sí, y no, si no razonás, o sea, no hace falta acá estudiar una carrera universitaria ni nada por el estilo. No, o sea, ver la realidad es ver pensar, la realidad, pensar. tener sentido común, ver lo que te está pasando alrededor, no ir a gritar para un lado o para el otro, porque con eso no ganas nada. Vos fijate, trenes. 11 años que no tocaban un tren, tuvo que pasar lo de 11 para empezar a tocar los trenes urbanos, que ni hablemos los urbanos, que es lo que necesita la musculatura productiva. Ahora Macri sacó también Ferrobaires, también, que era el interceptor que realiza en Buenos Aires. O sea, China hace un tren desde China y llega hasta Londres, y nosotros devastamos toda nuestra línea férrea. Pero que supuestamente quiere producir y mejorar las cosas. Y lo lamentable es que tenemos un país que es muy rico. Claro, es muy y necesitamos rico, trenes. Un tren te lleva 30 vagones. Tal cual. Puede llevar 8 kilómetros de vagones. Sí. Encima no es contaminante, es ecológico. Uh-huh. Es mucho más barato. Nos pondrían en competencia con el mundo. No se hace. Se hace si el plan Belgrano, ¿sabes para qué? Para saquear toda el litio, toda la minería que hay, para llevársela para el lado de Chile, para Asia y la China. Y eso lo vamos a pagar nosotros para que ellos se enriquezcan. Ya de por sí lo estamos pagando, porque nosotros para comprar tecnología, para poder acceder, tenemos que ir a Chile. O sea, ya desde el año pasado es más barato en Chile. Acá se accede, pero es más barato en claro, antes nos quedaba la opción Paraguay. Ahora hacia Chile me voy. Por eso te digo, Argentina en estos 2 años, todo nuestro sistema productivo está al borde de la quiebra, salvo lo que es materia prima. Lo que es producción de pymes, pequeñas empresas y todo, están subsistiendo de una forma terrorífica, con valores de luz de 60.000, 70.000 pesos que no pueden se pueden sostener. Y tienen que echar empleados y por ende tienen que bajar la producción. Y si venden menos, cobran menos y tienen que pagar. ¿Entendés? O sea, el gobierno no ha ayudado en nada en esto a la población. Bueno, esperemos que antes de que termine de colapsar, porque ya está colapsando. Ya colapsó Argentina. Sí. En el colapso, falta que se haga material. Claro, exacto. Por eso, hasta que se termine de materializar, por eso digo, hasta que termine de colapsar en su totalidad, esperemos que haya un real cambio, sin bandera política que no tengo, tratando del tema, como yo trato los temas, o sea, yo respeto todas las ideologías, pero trato el tema fondo en sí, al margen del gobierno de quien sea. El tema está pasando ahora en este gobierno, pero viene el problema es histórico. Entonces, esperemos, espero verlo antes de morirme, no sé, o al menos que lo vean mis nietos o mis bisnietos, de tener un país absolutamente independiente, que pueda explotar la riqueza que tiene el país y que sea independiente de una vez por todas, ¿no? Que alguien diga, bueno, al fin somos independientes. Yo para terminar, lo que estoy bregando mucho es por la unidad hispanoamericana. Uh-huh. Creo que es la forma de hacernos fuerte al mundo en que se viene competitivo y de tanta política y de poder. Yo creo que los países de Hispanoamérica tienen que unirse, generar un mismo mercado, una misma defensa, somos una misma cultura, y intercambiar entre nosotros, volver a esa especie de disparidad que tuvimos en un momento en estos tiempos. No tener un rey español, ¿no? Que tenga la autonomía, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, tengan su autonomía para ver nosotros hacernos fuertes y transar y tener un mercado entre nosotros. Y empezar a progresar desde ese punto de vista, tener un banco entre nosotros, o sea, generar una independencia regional ante toda esta situación, como te digo, de la City de Londres, de China, de los grandes polos que se están dando en estos momentos. Así que yo brego por una Hispanoamérica unida, volver a ser lo que fuimos desde otro punto en la historia. Claro. Bueno, Gabriel Fossa ha estado en el programa. Te agradezco tu visita. Gracias a vos. Todo lo que nos dijiste, todo lo que es una forma de culturizar, escucharte.
Y bueno, espero que vos que estás del otro lado hayas prestado atención. Y bueno, que sea la primera. Yo siempre digo cuando viene alguien por primera vez al programa, la primera de muchas. Te agradezco mucho tu visita, Gabriel. No, gracias a vos por invitarme y bueno, es un placer hablar contigo. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda y ya al regreso con Oscar Lajad, el cantante de tangos del momento.